Bienvenidos jóvenes a otra clase de Ingeniería Económica. En esta ocasión veremos el tema uso de fórmulas y factores de interés compuesto. La agenda a desarrollar el día de hoy es la simbología que nosotros vamos a utilizar dentro de las diferentes láminas y en la materia en sí, algunas fórmulas de interés compuesto, los factores de pago único, la determinación del factor de fondo de amortización y el factor de cantidad compuesta serie uniforme, factores de valor presente y de recuperación de capital en serie uniformes, los factores de interés compuesto y el uso de tablas de factores de interés compuesto. Iniciemos. Bueno, vamos a comenzar con nuestro tema, fórmulas de interés compuesto. Antes de establecer las fórmulas de factores de interés compuesto utilizadas en ingeniería económica, que tenemos que recordar que todas estas toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Por lo tanto, vamos a tratar de comenzar con las diferentes simbologías que se utilizan en los flujos y poder entender mejor cuando expliquemos cada una de las fórmulas. Veámoslas. Ok, ahora veremos nuestra línea de tiempo en n años, puede ser en otro tipo de periodo como semestre, trimestre, meses. En este caso, como ejemplo, tomaremos años como periodos de tiempo. Tenemos la tasa anual. Recordemos que tanto la tasa como la línea del tiempo tienen que estar en el mismo tipo de unidades. Si la tasa de interés efectiva es mensual, nosotros debemos de trabajar la línea de tiempo en meses. Así tenemos uniformidad y las fórmulas están diseñadas para eso. Ahora, tenemos el valor presente. El valor presente se representa con P, como se muestra en la diapositiva. Se simboliza con la letra P y es la suma de dinero o monto que se tiene en un presente, o un valor actual. En algunas nomenclaturas nosotros lo vamos a encontrar como valor actual, pero nosotros la utilizaremos como el valor presente o como se simboliza con la letra P. Ya sabemos que ese es un valor presente. También nosotros tenemos diferentes presentes en relativos a un futuro en n periodos. Así, en el primer ejemplo tenemos un presente en un periodo 2, relativo a un futuro en un periodo mucho mayor. En este caso lo tenemos en n periodos. También otro ejemplo podría ser un presente en 3 o un presente en 1. Ahí tenemos presentes que pueden existir relacionados a un futuro, aunque no sea el presente actual o sea en el punto 0, pero son presentes relativos a un futuro en un periodo n. Asimismo, nosotros podemos considerar el valor futuro, que lo simbolizamos con la letra F y no es nada más que el monto o la suma de dinero que está en un periodo n, que ese puede variar dependiendo cómo nos den la información de un proyecto o un ejercicio de la asignatura. También, al igual que valores presentes, también tenemos futuros relativos a un presente en 0 o a un presente, si hubiese un presente en 1, habría que tener valores futuros mayores de 1. En este caso vamos a tomar el ejemplo, como se muestra en ese punto, que tenemos el presente en 0. Entonces nosotros podemos encontrar un futuro en 1 relativo al presente en 0, un futuro en 3 u otro. La serie uniforme. La serie uniforme son cantidades o montos de dinero que se dan consecutivamente. No hay cortes. No hay cortes, eso significa que si son anuales, todos los años se están haciendo esos ingresos o desembolsos. En este caso son ingresos. Recordemos que las flechas cuando entran a la línea del tiempo se consideran ingresos. Ya estén arriba o abajo de la línea de tiempo, nosotros vamos a considerar que son ingresos cuando entran y son gastos o salidas de dinero cuando salen de la línea de tiempo. Esta serie se va a considerar serie cuando los desembolsos son de fin de periodo y son consecutivos. Y es muy fácil poderlo resumir o poder decir que esto se simplifica a través de esta forma.
El primer desembolso, como lo vemos en la parte de arriba, el primer desembolso lo tenemos en 1 y ahí tenemos el último desembolso en n. Por lo tanto, nuestra serie inicia en el primer periodo y finaliza en el último periodo, que es n. Se simboliza con la letra A. Así nosotros tenemos que esas series siempre son de fin de periodo, pero si nosotros quisiésemos traer esa serie hacia el presente de la serie se da en 0, porque la serie comienza en 0 y al ser de fin de periodo, los desembolsos, el primer flujo se visualiza en el punto 1, como podemos observar en esta parte de acá. Pero cuando queremos el final, nosotros tendríamos que termina en n. Entonces, aquí sí coincide, si nosotros vemos, coincide el último flujo con el fin de la serie. Esto es importante recordarlo cuando lo veamos, porque esto lo vamos a necesitar en el siguiente contenido, en el siguiente tema, que son valores equivalentes. Cuando queramos trasladar estas cantidades o estas series uniformes hacia un presente o a un futuro. Asimismo, veremos ahora las fórmulas de interés compuesto que relacionan todas estas símbolos, que relacionan las series, valores presentes, valores futuros. Veámoslos. Factores de pago único. El factor fundamental en ingeniería económica es el que determina la cantidad de dinero F que se acumula después de n periodo. Por eso es que nosotros tenemos P, que es el primer desembolso, y eso lo vamos a recuperar como un F en n periodos. Recuerde que el interés compuesto se refiere al proceso de capitalización. Por consiguiente, si una cantidad P se invierte en un momento n, la cantidad F que se habrá acumulado a partir del momento de la inversión a una tasa de interés I será la que se calcula por medio de la ecuación que relaciona estas dos variables, donde F es igual a P factor de 1 más I a la N. Y ese factor 1 más I a la N es lo que nosotros denominamos como el factor de cantidad compuesta de pago único o factor F dado P. Invirtiendo la situación, para calcular el valor de P para una cantidad F que ocurre en n periodos en el futuro, lo despejamos de esa misma fórmula y tenemos que P es igual a F factor de 1 sobre 1 más I a la N. La expresión entre corchetes que podemos observar se conoce como el factor de valor presente de pago único o factor P dado F. Factores de valor presente y de recuperación de capital en series uniformes. El valor presente P, equivalente a una serie A de flujo de efectivo al final del periodo, puede determinarse considerando cada valor de A como un valor futuro, calculando su valor presente con el factor P dado F para luego sumar los resultados y al simplificar estos resultados y multiplicarlos por el factor P dado F, da como resultado el factor P dado A, que nosotros lo resumimos y no es necesario que lo aprendamos, puesto que tenemos fórmulas ya definidas y decimos, por lo tanto, que P es igual a A factor de 1 más I a la N menos 1 sobre I por 1 más I a la N, siempre y cuando I sea diferente de 0. El término entre corchetes es el factor de conversión referido como factor de valor presente de serie uniforme o factor P dado A. Para invertir esta situación, se conoce como el valor presente y se busca la cantidad equivalente a de serie uniforme. El primer valor de A ocurre al final de un periodo después de P. Despejamos A de la ecuación anterior y tenemos que A es igual a P factor de I por 1 más I a la N sobre 1 más I a la N menos 1.
y el término entre corchetes se denomina factor de recuperación de capital o factor A dado P. Derivación del factor de fondo de amortización y el factor de cantidad compuesta. La forma más simple de encontrar el factor A dado F consiste en aquellos ya desarrollados. Por lo tanto, si P del factor de valor presente de pago único se sustituye en la ecuación del factor de recuperación de capital, da como resultado la fórmula A igual a F factor de I sobre 1 más I a la N menos 1. La expresión entre corchetes es lo que se denomina como factor de amortización. Despejando F para una serie A dada en los periodos de 1 a N, tenemos F igual a factor de 1 más I a la N menos 1, todo eso sobre I. Y ese término entre corchetes es lo que se denomina como el factor de cantidad compuesta, serie uniforme o factor A dado F. Veamos ahora las diferentes fórmulas que nosotros tendremos en nuestra hoja de fórmulas. Este es el resumen de todo lo que hemos hablado con anterioridad, donde yo les mencionaba que el factor de cantidad compuesta de pago único F dado P es lo que estamos sombreando en este momento. Cuando nosotros lo buscamos en tabla o de una forma resumida, nos aparece como F igual a P factor de F dado P. Ese F pleca P, I, N es equivalente a decir 1 más I a la N. Asimismo, el factor de valor presente de pago único o P dado F es lo que aparece en corchete y en resumen para uso de tablas nosotros lo conocemos como P pleca F y N, o la lectura correcta es P dado un F para una tasa efectiva I y un periodo N. El factor de cantidad compuesta, serie uniforme, un F dado A, es exactamente el equivalente de lo que está en corchetes y es lo que nosotros que en tablas encontramos como un F dado A para un I y un N determinado. Continuamos, así tenemos el factor de fondo de amortización A dado F, donde dicho factor o lo que nosotros vamos a buscar en tablas es lo que estamos marcando ahora o está entre corchetes, pero en tablas nosotros lo vamos a conocer como A plica F, que es A dado un F para un I y un N determinado. El factor o el de valor presente de serie uniforme P dado A es exactamente igual. Lo que aparece en corchete es lo que nosotros encontramos directamente en las tablas y lo conocemos como un P dado A para un I y un N. Y el factor de recuperación de capital A dado P, nosotros lo tenemos ahí en el corchete y ese es exacto. Si nosotros queremos encontrarlo de forma manual, lo que ya está determinado a través de tabla, lo tendríamos que hacer a través de estos corchetes y encontraríamos el mismo valor. Y ese es el valor A dado P para un I y para un N determinado. Veamos ahora el uso de tablas de factores de interés compuesto. Para ello nosotros utilizaremos un procedimiento sumamente sencillo y recordar que las tablas ustedes las van a tener a través de un archivo PDF, el cual ustedes pueden imprimir y para hacer los diferentes ejercicios o en su vida profesional ustedes pueden encontrar los diferentes factores con las diferentes tasas de interés donde se encuentra todo esto. No se preocupen, esto ustedes lo tendrán en vivo y a todo color a través de un archivo PDF que se les facilitará dentro de la asignatura. El primer paso para el uso de estas tablas es identificar la tasa de interés efectiva con la cual nosotros vamos a trabajar, porque estas tablas están para tasas de interés efectivas y cantidades de fin de periodo. Eso es importante recordarlo en el uso de las tablas. El siguiente paso es buscar en las tablas la tasa de interés que a mí me convenga. Cuando nosotros hemos buscado
la tasa de interés, que ahí ustedes lo van a encontrar, el porcentaje que a ustedes les interese, buscamos la columna de N, donde me dice el periodo en que yo voy a estar trabajando. Y ahí, dependiendo el factor que yo quiera, ya sea un P dado F, un F dado P, un F dado A, etc., ahí yo me voy a ubicar en esa columna y en esa fila, donde ambas interceptan, ahí es donde está el factor que nosotros hemos buscado. Veamos un ejemplo de un factor determinado. En este caso, nosotros queremos encontrar el factor F dado A para una tasa de interés efectiva del 15% y un periodo de 8, ya sea años, meses. Eso siempre y cuando la tasa esté homologada con el periodo, no nos interesa. Las tasas están determinadas para que ambas estén iguales, ya sean meses, ya sean trimestres, ya sean semestres, eso no es tan importante, mientras que sí importa y es relativamente obligatorio que ambos estén en las mismas unidades de tiempo. Ahora, así, lo primero que vamos a buscar en estas tablas es ese porcentaje, porque las tablas están determinadas por el porcentaje. Ustedes lo van a encontrar o lo pueden visualizar en la esquina superior izquierda. Ahí lo van a ver y ustedes van a encontrar, como lo pueden observar aquí, los diferentes factores. Esto es un ejemplo que ustedes pueden hallar. Buscamos la fila que me determina 8 y la columna donde me dice que es un F dado A. Ustedes pueden ver en esta parte de acá que ahí están los diferentes factores. Entonces, ahí es donde yo voy a buscar el F dado A. Cuando yo ya lo he encontrado, donde ambas interceptan, ese es el valor de ese factor buscado. Y simplemente lo referencio que el valor del factor F dado A para un periodo de 8 años, meses, lo que sea, y una tasa de interés efectiva del 15% es de 13.72682. Y con esto nosotros damos por terminada nuestra sesión. Los veo en la próxima clase.